Esta Agenda 2030 de la ONU tiene un eje transversal, que es la ideología de género, con lo cual perseguían dos objetivos. El primero de ellos era disminuir población mundial y el segundo, dañar el diseño original divino que tiene el ser humano. Crearon fármacos para que cuando las madres iban a su control prenatal, se les suministraban fármacos para perturbar la identidad sexual del bebé que venía en camino. Cuando el presidente Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca, él comenzó a hablar de estas cosas y comenzó a prohibirlas. Él simplemente está ejecutando una orden que el gran Rey Jesucristo dio en el año 2024. Esa Agenda 2030 es una fusión entre maldad espiritual y ciencia. Y entonces decían públicamente frente a las cámaras de televisión que eran varones atrapados en el cuerpo de una hembra. Aquí ese tipo de cosas no existen. El que nació varón es varón. La que nació hembra es hembra. Lo demás es maldad del hombre. Saludos. La nueva Venezuela ya nació y esta es libre. Muy pronto será vista de la mano de su rey y gobernante. En esta ocasión estamos aquí para compartir el tema que está en boga desde hace varios años y es la Agenda 2030 de la ONU. Para nadie es un secreto que los países poderosos que se creen dueños del mundo, ellos planifican las cosas que el resto del mundo, según ellos, debe hacer y es de carácter obligatorio. Pero esta Agenda 2030 de la ONU tiene un eje transversal, que es la ideología de género, con lo cual perseguían dos objetivos. El primero de ellos era disminuir población mundial y el segundo, dañar el diseño original divino que tiene el ser humano. Pero, dadas estas cosas, el gran Rey Jesucristo decidió intervenir al mando de su ejército de combatientes en el año 2024. El Señor visitó a uno por uno, acompañado de su ejército de combatientes, a todos los ideólogos de esta Agenda 2030 e iba dictando sentencias sobre ellos y su ejército de combatientes iba ejecutando. Esta Agenda 2030 también llevaba consigo un aparataje legal donde ya se estaba despojando a la familia de su derecho de orientar a los hijos según el sexo con el cual habían nacido. Es más, se crearon fármacos para que cuando las madres iban a su control prenatal, se les suministraban fármacos para perturbar la identidad sexual del bebé que venía en camino. Incluso ya después de recién nacidos, a través de los controles médicos, se les suministraban fármacos a los niños para distorsionar su identidad sexual. Se les suministraban fármacos. Si este era varón, se les suministraban fármacos para que su cuerpo produjera hormonas femeninas. Y a la hembra se les suministraban fármacos para que produjera hormonas masculinas. Todo esto se hacía. Habían en Estados Unidos granjas de frutas contaminadas con fármacos para perturbar la identidad sexual de los adolescentes, los llamados bloqueadores de la pubertad. Cuando el presidente Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca, él comenzó a hablar de estas cosas y comenzó a prohibirlas. Él simplemente está ejecutando una orden que el gran Rey Jesucristo dio en el año 2024. Y es que el Señor decidió intervenir en esta agenda para cancelarla, por cuanto esa Agenda 2030 es una fusión entre maldad espiritual y ciencia. En la antigüedad hubo también muchos que practicaron la homosexualidad como simple corrupción espiritual, pero en la actualidad
es la corrupción espiritual más la ciencia asociados para afectar a la humanidad. En el caso del Parlamento venezolano, el año pasado, a comienzo del año pasado, el presidente de la actual Asamblea Nacional dijo que ya no se iban a llamar solamente diputados y diputadas, sino que había que mencionar también diputades. Ya no eran los diputados solamente, no eran las diputadas solamente, sino que iban a tener que decir también les diputades, porque habían allí personas que no se identificaban ni como hombres ni como mujeres, sino otra identidad sexual. Para Dios no existe la diversidad de sexos, varón y hembra, solamente. Entonces, esto sucedió en la Asamblea Nacional de Venezuela, pero el gran Rey Jesucristo ya intervino sobre este asunto. Y cuando él visitó uno por uno a los ideólogos de la Agenda 2030 de la ONU, el Señor dictó sentencias sobre ellos y su ejército de combatientes iba ejecutando. Al finalizar esas operaciones, el gran Rey Jesucristo dijo: la Agenda 2030 de la ONU es cancelada. Por eso desde el año 2024 estamos anunciando públicamente que la Agenda 2030 de la ONU no se llevará a cabo, no se cumplirá, por cuanto el Señor Jesucristo intervino y la canceló. De allí en adelante ha venido en decadencia. Habían hecho todo un aparataje legal para que la homosexualidad fuera impuesta en el mundo como un derecho humano y un conjunto de leyes para facilitar su proliferación. Pero el Señor Jesucristo ya intervino y esto no se cumplirá en el mundo. Además, se inventó la frase homofobia para que aquellas personas que no aceptaran la homosexualidad se les hiciera ver que estaban enfermos, que eran homofóbicos. Pero aquí los únicos enfermos son los que están en ese tipo de prácticas. Aquí no hay personas homofóbicas. Aquí lo que hay son personas que están enfermas, asumiendo una identidad sexual que no es la que por naturaleza Dios les dio. Entonces aquí los enfermos son otros. Y no solamente están enfermos, son víctimas de una élite que lo único que les importa es el dinero y no les importa que la humanidad se destruya. Entonces, nosotros los que no aceptamos la homosexualidad no estamos enfermos, estamos sanos. Enfermo está el que practica un tipo de aberración que no tiene nada que ver con la realidad. No es real lo que ellos piensan de sí mismos. No es real lo que les tratan de transmitir por leyes. No es real lo que se le trata de imponer al mundo por legislación. Entonces, además de todos los fármacos que había en granjas de vegetales, de verduras, de frutas, además de todo eso eran fármacos que se suministraban. Y además de esto, después que se les suministraban a los niños bloqueadores de la pubertad, entonces venían las instituciones de salud a operarlos para cambiarles el sexo. Y entonces por los medios de comunicación a diario se bombardeaba a la población donde aparecían niños que nacieron varones y decían públicamente que ellos eran niñas atrapadas en el cuerpo de un varón. Y también aparecían niñas que nacieron hembras y entonces decían públicamente frente a las cámaras de televisión que eran varones atrapados en el cuerpo de una hembra. Aquí ese tipo de cosas no existen. El que nació varón es varón. La que nació hembra es hembra. Lo demás es maldad del hombre. Además de todas la legislación que se creó
para prohibirle a los padres que orientaran sexualmente a sus hijos. También se crearon leyes para que la homosexualidad fuese considerada un derecho humano. Es la aberración, una de las aberraciones más grandes que se ha manifestado en la historia de la humanidad y puso en peligro la creación de Dios. Por esto el gran Rey Jesucristo decidió intervenir y lo hizo. Ya Él intervino, ya Él declaró que la Agenda 2030 no va y esta no se va a cumplir, ni en Venezuela, ni en el mundo, porque el Señor decidió intervenir para proteger su creación, para atender su creación. Así que la Agenda 2030 de la ONU no se va a cumplir. Esta agenda no va, ya fue cancelada por el gran Rey Jesucristo.